Juan Carlos Gil, caballero, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Encantado de saludarte, hombre. ¿Cómo va ese confinamiento por ahí? Oye, lo mismo, pues preocupante, preocupante la situación, pero estamos viviendo como el día a día y espérame, organizo que se ¿Estás está... en Los Ángeles? Sí, sí, estoy en Los Ángeles con la familia y pues nada, ha sido muy duro esta crisis, creo que nos ha golpeado a todos y de alguna manera este encierro y la angustia y el hecho de no saber para dónde va, pues ha generado más ansiedad para muchos. Pues. Nosotros estamos bien, estamos en cuarentena yo creo que el viernes cumplimos 3 semanas Ujú. y, y pues alarmante los números, cómo están creciendo acá en California y en todo Estados Unidos. Nueva York está muy alto ya en número de contagios y número Sí. de víctimas. Pero bueno, estamos ahí tratando de bajar la curva y esperando con paciencia que esto mejore de alguna manera, porque está No, y muy, está heavy. muy Está crítica la heavy. situación. Y amigos Mm, en España y en Italia, pues que están como mm. una semana más adelante que nosotros, pues también está muy preocupante. No, y lo que me extraña, yo justamente esta mañana estaba mirando una aplicación que hay sobre los vuelos y en Estados Unidos está plagado de vuelos. O sea, y eso es terrible. O sea, Sí, eso es algo que hubieran tenido que cerrar ya y no lo han hecho y muy mal. sí, Eso es es terrible. bien difícil ese tema porque, por ejemplo, los estados, cada estado funciona de manera independiente, pues están conectados con el gobierno nacional, pero los estados pueden tomar decisiones independientes sobre cómo Claro. ejecutar planes en contra de esta crisis. Y de los 50 estados, solo hay 16 o 18 que en este momento tienen lockdown, que tienen cuarentena. De resto están libremente, Mm. como si no estuviera pasando nada, pero entonces, claro, aquí sigue funcionando muchas cosas y eso hace que no paren los números ni baje la curva. Pues. Sí, no, total. Difícil, difícil. Bueno, vamos a ver cómo va todo y si estamos ante una situación complicada, que vamos a ver cómo va. Y nos ha cogido todos por sorpresa, porque además también yo me acuerdo en España también, no, eso no va a ser nada, el mismo Ministerio de Salud, esos eran 4 casos contados, mira, hoy 100.000 contagiados ya, oficiales, porque luego también el tema de las cifras se ve que cada país más de más de 8.000 muertos, creo, o no sé cuántos. No, Es no, terrible. los números son alarmantes y pues yo trato como de tener una rutina todos los días, como hacer algo muy productivo y hay días pues que no, que sinceramente no hay la cabeza para hacer absolutamente nada porque las noticias te apabullan. Mm, Pero, pero esa constante sensación de incertidumbre sí va golpeando. Uf. sí, Eso creo que ha sido lo más fuerte de no saber para dónde va esto mm. y qué hacer hacia futuro. Pues. Sí, de acuerdo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y por lo menos tenemos estos ratitos para intentar meternos en Listo. nuestro mundo y olvidarnos de un momentito de lo que pasa ahí, que también No, mentalmente ayuda. está súper bien este espacio y te agradezco mucho por la invitación porque en medio de todo esto, una horita ahí de pensar en otra cosa y de Mm. hablar de lo que nos gusta y de muchas experiencias que hemos vivido, eso reanima y nos cambia un poquitico la... Sí, ahí te había Esperemos. perdido un milisegundo. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, pues Juanca, vamos a entrar en materia. Para quien no te conozca, una breve iniciación y presentación tuya de cómo empezaste en este mundo del cine, cómo empezaste al mundo de la fotografía. Para quien no te conozca, que nos hagas un breve resumen.
Pues un breve resumen. Pues yo soy caleño, estudié en la Universidad del Valle y entré a estudiar comunicación social más por una influencia de mi familia. Mi hermana estudiaba comunicación social en la misma universidad, ya llevaba 5 semestres, lleva en la mitad de la carrera. Y viendo un poco los trabajos que ella hacía, pues me entusiasmé en estudiar comunicación. Y creo que fue como amor a primera vista con el tema de la fotografía desde mi primera clase. Sí fue como una revelación de que eh, ya quería como involucrarme completamente de lleno en esta profesión. Y empecé con la foto fija, empecé con fotografía y a través de los años fue como, pasaron como unos 2 o 3 años en que empecé a involucrarme con el video, pero siempre mantuve como la carrera de fotografía, incluso hasta ahora, que se sigue haciendo paralelamente a la de cinematografía. Y ha sido como una relación que se mezcla y que nutre en cada aspecto a la otra, se retroalimenta en varias vías y eso ha funcionado muy bien hasta estos días. En esa época de la universidad que, que arrancamos como esos semestres de fotografía, hubo una iniciación hacia unos proyectos muy interesantes que estaba haciendo el canal universitario eh, que se llamaba Rostros y Rastros. Y ahí nos fuimos vinculando como gente que estaba en la universidad recibiendo clases, pero que podía tener como una participación en estos programas de rostros, ya siendo asistente o colaborando en la realización. Y ahí fuimos como conectándonos hasta que apareció un programa como muy encajaba perfecto como a las inquietudes que todos teníamos y se llamaba Rayuela. Y ese programa empezó a vincular ya los que estábamos trabajando en rostros, a vincularlos directamente como un contrato por proyecto y ahí empezamos a conectarnos Carlos Moreno, Jorge Navas, Diego Jiménez, David Borges, bueno, se me escapan otros nombres, pero ese era como el grupo principal y en ese grupo empezamos a trabajar en función de Rayuela. Duramos como un año largo y, y yo creo que ahí se empieza como a crecer este espíritu de trabajar en equipo y después de esto empiezan a salir comerciales con la Alcaldía de Cali, que fue una campaña muy famosa porque recibió premios en todo el mundo que se llamaba Pégate al Parche. Y esos comerciales los hicimos entre los cuatro. Carlos los dirigía Jorge, los editaba Carlos y Diego Jiménez hacía la cámara y yo hacía la fotografía. Y eso fue como el inicio de nuestras carreras, esa campaña. De ahí empezaron a llegar muchos proyectos para realizar en Cali desde la parte local y luego empezamos a conectarnos con Bogotá, que fue a través de Laberinto, Laberinto Producciones, la productora de Alexandro Angulo, junto con su equipo de producción, ahí estaba Consuelo Rojas y William Hernández, nos llevaron poco a poco a nosotros a vincularnos a la publicidad en Bogotá y ahí en 2 años que estuvimos como trabajando con Laberinto, empezó a crecer esta carrera. Pues. Hay un punto importante en medio de todo de estos inicios que yo me acuerdo con gran cariño, fue en algún momento de esos semestres de fotografía. Nosotros teníamos clases con Luis Hernández, era el profesor principal, pero habían profesores que estaban constantemente en la Universidad del Valle dando seminarios y dando talleres. En uno de esos talleres estuvo Fernet Franco. Y me acuerdo mucho que esa clase de Fernet Franco fue inspiradora en todo sentido, en la manera de ser, en la manera de actuar en frente de la fotografía, en la manera de preparar sus proyectos.
Y yo hice ese taller, era un taller de fotografía en blanco y negro, que se terminaba en una gran ampliación y luego se pintaba al óleo, hacía retoque al óleo sobre la impresión. Y era muy interesante porque en esa época, era como 90, 91, y eso no había forma de hacerlo de manera digital, tenía que hacerse sobre la impresión. Entonces era como un trabajo único y muy especial porque si lo dañabas tenías que volver a imprimir y un tamaño de 1 metro era bien costoso. Pero había ahí un espíritu de trabajo muy bonito que aprendí de Fernel Franco y que luego se complementó porque a los meses Fernel necesitaba a alguien que le ayudara a realizar unas fotos para el libro de los 50 años de la Universidad del Valle. Y yo me ofrecí y trabajamos 2 meses, y yo le cargaba la cámara, las luces, en algún momento cubríamos algún evento con 2 cámaras, entonces yo hacía algunas fotos y eso quedó en un libro de los 50 años, pero esa experiencia de trabajar junto a él 2 meses fue muy inspiradora, fue muy importante para mi carrera en mis inicios porque entendí cuál era la dimensión de lo que estaba haciendo, de lo que estaba encontrando día a día con lo nuevo que aprendía en mi carrera y con lo que podía ser mi experiencia laboral hacia futuro. Entonces, yo creo que ese inicio fue bien importante como la conexión que había en ese espacio de Univalle, Cali, el staff de profesores, el staff de nosotros en esa época era envidiable. Ninguna universidad de Colombia tenía un staff como empezaba por Oscar Campo, Antonio Dorado, el mismo Luis Hernández, y entraban a hacer seminarios y talleres Luis Ospina, Mayolo, eh, ¿quién más estaba por ahí? Bueno, mi profesor de escritura, Hernán Toro, que lo quiero mucho. Eran como unos personajes que no solo los admiraba, sino que eh, te, te gustaba compartir clase con ellos. Entonces, había un espíritu muy enriquecedor en aula y en todo lo que tenía que ver con Cali. Jesús Martín Barbero también, eh, que hacía muy especial toda esta etapa de crecimiento y yo me lo gocé, lo viví de una manera muy especial y lo recuerdo con mucho cariño. Ese fue como el inicio. Ya después, cuando llegamos a Bogotá, después de que nos conectamos con Laberinto, pues vino como una etapa de hacer comerciales, cortos, videoclips, documental, hasta que llegó algunos capítulos de series, hasta que llegó 2006. Sí, que hicimos Perro come perro, que fue mi primer largometraje. Antes se habían hecho intentos, no sé si muchos recuerdan Cali Calabozo y Alguien mató algo, fueron intentos que hicimos con Jorge Navas de producir algo muy cercano al largometraje, pero, pero tenía toda la intención, pero el formato era diferente. El de Alguien mató algo era un corto que tratamos de alargarnos lo máximo que se podía, llegamos hasta 27 minutos. Yo creo que uno de los cortos más largos que hay en Colombia, pero es súper especial para nosotros. Y Cali Calabozo era un trabajo que se estaba haciendo desde la universidad como trabajo de tesis de Jorge Navas. Yo ya había terminado clases, no me había graduado, pero ya había terminado clases y colaboré con Jorge en Cali Calabozo y, y supuestamente era un programa de 1 hora y empezamos como a ver en el trabajo de edición que funcionaba muy bien poner un poquitico de cámara lenta y nos gustó tanto que terminó siendo un proyecto mucho más largo, pero había un detalle chiquitico, que la música de Cali Calabozo tenía unos derechos impagables, derechos de música que pues, no, ni hablemos de eso.
impedían que tuviera otro tipo de difusión. Entonces, la película nunca tuvo un recorrido comercial. Solo fue presentado como proyecto estudiantil, nunca salió a la luz. Pero ha tenido un circuito en universidades y festivales muy interesante porque tú le preguntas a cualquier estudiante de comunicación en Colombia y lo ha visto. No sé cómo, pero lo ha visto. Ha visto Cali Calabozo. Y bueno, después de Perro Come Perro, pues han salido pues todo lo que ha venido creciendo en función del largometraje y las series, que es donde estamos ahorita. Pues. Cortica la introducción. Bien breve, pero bueno, muy interesante la historia, muy interesante. Juanca, a día de hoy ya llevas hechas pues mogollón de películas, series. eh, lo último que has hecho es Distrito Salvaje como serie, ¿no? Háblanos un poquito de Distrito Salvaje, que lleva ya 2 temporadas. Y no sé, me gustaría saber a qué retos te has enfrentado tú desde el punto de vista de fotógrafo, una serie, Netflix, varios capítulos, que al final son como mini películas cada capítulo prácticamente. ¿Cómo ha sido todo ese proceso que tú has vivido y a qué retos te has enfrentado a la hora de rodar? Pues mira, yo me siento nuevo en el formato de serie porque lo que había hecho en el pasado, como en el comienzos del 2000, había hecho capítulos muy cortos de tiempo final, Sin Retorno, que eran unas series de Fox, y luego hice algo con Dynamo y una productora española, un proyecto que se llamaba Carabullán, con Felipe Martínez. Nosotros hicimos un capítulo y medio, casi 2 capítulos, y esa vinculación era así como de entras y sales. Cuando recibí el proyecto de Distrito Salvaje, que era como la primera serie original que hacía Netflix en Colombia, conectado con Dynamo, fue un proyecto como muy interesante, donde tenía sobre la mesa todas las posibilidades, como que había, de entrada estaba cuando es primer proyecto que se rueda en Colombia, pues tienes muchos caminos. Y yo creo que eso fue muy interesante porque tienes la oportunidad única de hacer algo diferente y de hacer lo que siempre has querido como lograr, como finalizar un proyecto. Y yo creo que eso fue como lo más importante, como la premisa más importante que yo tenía en función de la serie Distrito, era como, yo quería que se viera diferente, que íbamos a rodar en Bogotá, íbamos a rodar en locaciones muy comunes, en locaciones que tranquilamente hemos visto en muchas películas, en muchos comerciales y mucha televisión, pero quería que tuviera un tono y una textura diferente. Entonces, creo que ese fue el reto más grande, el reto visual más grande para que la serie se sintiera de alguna manera diferente, que tuviera un look muy internacional, que uno viera valores de producción muy internacionales y que al final la factura de la serie, no solo con la fotografía, sino con el sonido, con la edición, con la corrección de color, como todos los departamentos nos involucramos en sacar un producto bien finalizado, y eso yo le agradezco mucho a Dynamo y a Netflix por eso, por permitirnos que llegar a ese nivel que estábamos buscando desde hacía mucho tiempo, desde hacía mucho rato, como que todos coincidíamos en que ya estábamos preparados, ya habíamos aprendido, habíamos hecho el curso, y en eso tiene que ver mucho el curso que pagamos. Muchos de los que estuvimos en Distrito Salvaje y de los que están haciendo ahorita las otras series que llegaron después para Netflix, pasamos por el curso de Narcos. Narcos estableció un formato y una fórmula en Colombia, y se hicieron 3 temporadas, y por esas 3 temporadas yo creo que pasamos unos 300 o 400 personas que se han vinculado y que se han regado en otros proyectos con otras productoras, incluso con HBO, con Sony, con Amazon.
ese fue como el génesis ahí de Narcos instalándose en Colombia y creando un formato de otro nivel y de otra estructura de realización, de otro diseño de producción. Ahí fue cuando empezamos a entender como muchas cosas, cómo debían hacer las cosas y cómo lograr plasmar desde la preproducción y desde toda esta etapa de diseño y de construcción de la historia, cómo encontrar elementos importantes que podías proyectar y lograr ciertos objetivos y cierto look como resultado de una serie. Entonces yo creo que de ahí aprendimos mucho y lo aplicamos en Distrito, y lo aplicamos en Distrito en la primera y creo que funcionó muy bien. Yo estoy muy contento con esa primera temporada y más aún con la segunda, porque la segunda tiene un reto adicional de que, claro, ya lograste esto, ya lograste los objetivos y lograste como encontrar un camino, pero en la segunda temporada llegan nuevos guiones, hay nuevos personajes y uno de alguna manera no se quiere repetir. Yo trato como de, en todos los proyectos, de plantearme retos y caminos diferentes como para volver más interesante al equipo de trabajo y visualmente que esto se enriquezca día a día y ese creo que fue lo más difícil de hacer en la segunda temporada, crear momentos y atmósferas diferentes a lo que habíamos hecho en la primera temporada. Yo creo que se logra, pero es una tarea bien compleja. Oye, y a nivel creativo, ¿tú en o sea, te sientes realizado desde el punto de vista que pudiste hacer lo que querías o te sentiste en algún momento que la productora o los ejecutivos de Netflix te cortaban las alas en algún momento? ¿Cómo fue porque sabes que a veces, pues tú puedes tener una idea a nivel creativo, pero luego te dicen, uy, no, esto a lo mejor está muy oscuro o está tal. A nivel creativo, ¿hiciste lo que quisiste o te dejaban esa libertad o te las cortaban a veces un poquito las alas? Mira que, bueno, partiendo de la base de que los guiones están escritos con mucha anterioridad, hay algunos ajustes como al final de la semana antes de rodar, pero el 80% está desde mucho antes. Entonces lográbamos como cierta preparación para cada capítulo. Y yo creo que hay dos cosas importantes. Una es que trabajar con directores como Javier Fuentes y Carlos Moreno, que estuvieron en la primera temporada, y en la segunda Andrés Beltrán y Carlos Moreno, y como todo el equipo de producción liderado por Natalia Echeverry, yo creo que de alguna manera tú sientes confianza en plantear retos, como que no hay una barrera, no hay un límite, no hay un bloqueo de entrada de que tú no puedes hacer Buenísimo. esto, o de Netflix que te diga que ustedes no lo pueden hacer. Es más, yo creo que logramos cosas que para ese momento de la historia de la realización de Netflix en otros países. Por ejemplo, el formato 220 no estaba permitido para Netflix, era solo formato HD. Y yo quería cortar un poquitico arriba y abajo, como cerrar un poquitico la caja. Y la única serie que había en ese momento era Mindhunter, que estaba usando ese formato 220 y había solicitado la autorización a Netflix para que los dejaran tener esa caja. Nosotros logramos desde Latinoamérica como desde Colombia lograr que eso fuera, era como, para mí era un reto y un logro gigante porque ya podíamos de alguna manera ya empezar a encuadrar muy diferente y a plantear otra propuesta de cómo organizar el set, cómo organizar el arte, cómo organizar los elementos que en cada escena iban a intervenir. Entonces eso, de entrada, fue un cambio radical en la manera de pensar. Entonces, ya tener un formato que no fuera el HD, eso fue un gran paso. Y yo siento que con todo este equipo de trabajo, con los directores y con producción, no tuve nunca como, pues claro, hay algún momento que hay un tema presupuestal que, bueno, la serie no puede costar cada episodio $5 millones, no hay cómo pagarlo, pero sí creo que tuve mucha libertad en proponer, en hacer cosas
que se habían diseñado con mucha anterioridad desde que se leía el guión, desde que tenían las primeras conversaciones con los directores, desde que íbamos a ver las locaciones y planteábamos retos, como que sí se lograron en un 95% esos sueños de plantear Qué bueno, escenas diferentes y estructuras diferentes. qué bueno, qué bueno. Oye, a nivel de luz, ¿qué tipo de luz trabajaste en Distrito? O sea, ¿trabajabas mucho LED, mucho HMI, grandes fuentes, pequeñito? ¿Cómo era un poco la producción a nivel de luz? Pues mira, para hablar de la luz de Distrito Salvaje hay que tener en cuenta dos aspectos grandes ahí y importantes. Uno es que trabajamos con red. Eh, la red no tiene esa sensibilidad que tienen otras cámaras de ahora como la Alexa o la Venice. En la que trabajamos en esa época era una Dragon, que fue hace 2 años. El año pasado trabajamos, creo que también con una Dragon, pero con una actualización. Pero con este formato de red había que cuidar mucho las luces altas de los exteriores. Entonces ahí hay como una, un bloqueo en la manera de plantear todos los exteriores. Yo siento que ahí porque yo creo que de alguna manera cuando estás en un interior o cuando estás dentro de un carro, cuando estás dentro de una locación, puedes usar luz natural, puedes usar HMI, puedes usar tusteno. Creo que particularmente en Distrito usé en 50% luz natural y el resto fue mucho tusteno. Solo usé HMI como en apoyos cuando tenía que pelear contra el sol y contra la luz dura de Bogotá, que a veces es bien Ujú. compleja. Pero en general, yo creo que partiendo de que el formato de red tiene complicaciones en los exteriores y en las luces altas, en ese registro de luces altas que no es tan grande Ujú. ese rango dinámico, es mucho más grande su rango dinámico en las luces bajas. Creo que en función de eso nos enfocamos, como en trabajar en rescatar toda esa información que había en las luces bajas y controlar al máximo los exteriores. Para mí es como una ley es casi que día a día que tenían que estar armados todos los marcos negativos en Distrito Salvaje, porque no era poner luz, ya pues Era obviamente había quitar, ¿no? momentos en que se había que tamizar un poquitico, pero más que todo era quitar y era moldear, como tratar de darle un poquitico de contraste y de volumen a los personajes y a lo que estaba en el cuadro. Entonces, no era extraño que en una toma en exteriores no tuviéramos una sola luz, pero habían 4 o 5 marcos grandes haciendo negativo. Entonces, eso sí era como muy constante en la construcción de la imagen de Distrito Salvaje. Y ya cuando entrábamos a interiores había una gran aporte del tusteno. Me gustaba mucho tener esos golpes duros de nitidez, porque la mayoría de las veces estábamos como hicimos muchas noches, yo creo que el distrito de tener 60-70% de noche. Y, y habíamos como decidido tomar la paleta de color a partir de las noches de Bogotá, de lo que producía la luz de sodio de los postes Ujú. en las calles de Bogotá. Y esa era como una constante que se iba. Creo que eso es como lo único que conecta la temporada uno con la temporada 2 como ese color exacto del sodio en todas los exteriores noche de la serie. Y de resto cambió mucho el tono, el color, la textura. Eso fue como lo más importante a enfocarse en la construcción de la imagen. A esto hay que sumarle un detalle importante. Todo esto no hubiera sido posible sin la óptica. Yo creo que para este proyecto le hice pruebas a los lentes que más me habían gustado en el pasado
y había tenido como un acercamiento con los Vantage, y esos lentes estaban en Congo. Los hicimos una segunda prueba y de todas las pruebas que habíamos hecho de Cook, Ultra Prime y Vantage, pues era como lo que más me gustaba por su textura y por su... Eso te iba a decir, qué es lo que estabas buscando exactamente con los lentes? Luminosidad, textura, definición, qué estabas buscando realmente? Bueno, siempre estoy buscando como poder tener más luz y no tener que estar bombardeando de Ujú. toneladas de kilos el set. Siempre estoy buscando los más luminosos, los que permitan tener F más abierto. Pero con estos lentes, con los Vantas, había un ingrediente especial. Fue una serie de óptica que estaba diseñada, bueno, en Colombia estaba diseñada con 9 lentes. Entonces, no, normalmente uno pide 2 maletas para tener 12 lentes en total. Esta solo tenía 9, pero tenía los lentes justos y necesarios para la serie, si pensábamos trabajar en 2 cámaras. Entonces, con esta maleta de 9 lentes, empezamos a hacer pruebas y me acuerdo que fuimos con Guti, que estaba en la segunda unidad y que hacía la segunda cámara, y nos sorprendimos mucho de la cantidad de pequeños distorsiones que tenía en el color y en las esquinas. Pero para mí eso era cierta suciedad, porque también tiene una textura como muy cinematográfica, que permitía como lograr resultados diferentes. Y yo no quería usar los mismos lentes que usaba en publicidad, usar los mismos lentes que usaba en películas, quería usar algo diferente y tenía la puerta abierta. Entonces este es el chance, este es el momento. Y creo que eso le dio una textura diferente a la serie y permitió que jugáramos mucho con la luz, jugáramos mucho con el encuadre, y, y yo creo que de eso se trata todo esto, de eso se trata, de escoger la cámara, escoger los lentes y escoger las luces indicadas para cada proyecto, para que tú empieces a ejecutar y a proponer y a llenarte de ideas en función de lo que estás construyendo en ese momento. Sería un error pensar que yo tengo unos lentes y estos lentes los voy a usar en todos los proyectos porque son los que más me gustan y me encapriché con ellos. Y no, yo creo que la fórmula no va por ahí. La fórmula No, va al más final, como encajar los elementos y la cantidad de ópticas que hay. Yo ya perdí la cuenta, ya hay demasiado, demasiado. Desde el año pasado hasta es impresionante, y con una cantidad de variables o más luminosos o con más texturas, más nítidos, con un flair diferente. Hay de todo, hay de todo. Entonces, la habilidad consiste en como encontrarle el lente apropiado para cada proyecto y tratar total, de sacarle el mayor jugo, el mayor provecho a sus virtudes y a sus defectos, pues porque todos van a tener virtudes y defectos, y es total, total. estudiarlos para encontrar eso, para encontrar ese detalle donde funciona muy bien en las bajas y cómo tienes Mm. que cuidarlo cuando estás en altas. Y igual con la cámara, eso es un estudio y hay un trabajo que hay que hacer previo antes de cada rodaje, de que sí tienes que estudiar eso, tienes que prepararte y convencer a tu equipo que, hey, ojo con esto, Total. ojo con esto. Y ahorita lo hablamos, pero ahí es muy importante con el equipo que te rodeas. Sí, ya que estamos con los lentes, termino una pregunta con los lentes y te vuelvo a hacer otra de luz que me ha quedado pendiente. ¿Eres de los puristas que no quieres ponerle vidrios delante de los lentes o sueles filtrar? ¿Cómo va tu trabajo con filtros? Pues mira, yo creo que Mucho te lo estás pensando, ¿eh? sí, es que no, depende de cada proyecto. Trato de usar por un tema de seguridad, trato de siempre tener como un ND, un ND pequeño, un 3 o un 6. Y Pero a veces, en frente, Matebox o internos. no, frente al lente. Ujú. Eh,
pero ya es como una costumbre por seguridad de todo, de que hay un splash, de que cualquier cosa, casi siempre tengo un ND, y porque me gusta como llegar a un F preciso, como que me encantaría tener los medios, pero en Colombia no se usaban y acá sí se usan, pero en distrito, por ejemplo, no pudimos encontrar el que es intermedio porque a veces yo planteo una escena y quiero que toda esa escena la Sí. hagamos en diafragma 28.5 Mm, y no es lo mismo en 4, no es lo mismo en 2.8. Ahí hay una mm, diferencia que para mí es visible. Y en esos puntos trato como de no negociar con mi equipo, con el gaffer y con mi equipo, porque siento que ahí estás cosiendo un poco la estructura y el resultado final de un proyecto. Entonces, para mí es muy importante el F. Viene un poco de mi experiencia como fotógrafo, que yo me acuerdo que mucha gente me preguntaba, pero ¿cuál es tu rollo con el F? El F es tan importante no solo por un tema de exposición, no solo por cómo entregas el resultado de cada toma, es un tema de profundidad y es un tema de texturas. Hay lentes que que no, yo veo fotógrafos que dicen, no, yo no trabajo después de 4. Eso no es una regla. Hay lentes que mm. solo funcionan bien en 5.6 o solo funcionan bien en 8. Y Sí, si sí. necesitas hacerlo, pues necesitas lograr las cualidades de ese lente en diafragma 5.6, pues te toca hacerlo. Eh, Si has hecho una investigación, has llegado a esa conclusión. Entonces, no hay una regla con eso. Y por sí, eso soy muy específico con el tema de la exposición, porque sí tiene mucho que ver la profundidad, la textura y total. lo que logras en cada puesta en escena. También tiene mucho que ver que yo puedo estar haciendo una escena y puedo decidir que esta escena en 2.8 en un lente 24, pero si voy a ir a un 100 y quiero sacar un detalle de un ojo, ese 2.8 no va a servir Mm, para nada, necesito un 11 para que sí, total. esto tenga una cantidad de información que yo estoy buscando. Entonces, eso depende, pero sí es importante tener en cuenta como que el conocimiento de los lentes y cómo afectan directamente en la imagen y de alguna manera Sí, indirecta en la construcción de una atmósfera. Y, y yo creo que ahí no hay total. reglas, pero sí es importante tener en cuenta como todo el conocimiento que se debe hacer de cada óptica. Pues. El otro día vi una entrevista que viene muy al caso de José Luis Alcaine, que hizo en su última película y grabó prácticamente toda la película con la Venice a 5000 ASA a f22, porque querían que todo estuviera a foco y que el espectador pudiera ir divagando por todo el cuadro. Y ¿Sí? grabaron prácticamente toda la peli a f22, algo que, según muchos, es una aberración, ¿no? Porque no tienes profundidad de campo, digo, porque tienes mucha profundidad de campo, porque puedes tener difracciones en el diafragma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final no son más que herramientas que te ayudan a contar una historia, ¿no? Que tienes que usarlas en pro a tu favor para narrar y para crear, básicamente, lo que tú dices exactamente, Claro, y hace, ¿no? hace unos años hubo una tendencia por esta llegada del formato de la 5D, donde todo el mundo usaba el Mm, 50 milímetros y todo el diafragma abierto. Pues no veía poco en ninguna parte. Y se creó una tendencia un poco fuerte con eso. Y yo me acuerdo que yo llegaba a un proyecto y me decían, pero es que se está viendo muy en foco el fondo. Y yo, está en 2.8, está en diafragma 4. ¿Cuál es el problema? Es que, sí, sí, no, sí, es que yo sí, quiero que sí, sí, esté más desenfocado. No, pues entonces pongamos un tele. Pues si sí, quieres, sí, si quieres desenfocar, pongamos un tele o hagamos otra cosa, pero no tiene que ver con el diafragma, no tiene que ser que todos tus proyectos lo hagas con el diafragma abierto y pongas en problemas a los foquistas porque tienes un rango de foco de solo 1 centímetro. Y uno, ¿qué sentido tiene que el 80% de tus tomas estén fuera de foco? Que eso tiene algo interesante, pero no se puede volver una tendencia, no se puede aplicar en todos los proyectos, pues eso sí es sí, total, demasiado. total. Eh, Juanca, una preguntita que aplica no solo para Distrito, ahora hablaremos de tu última peli, también de Lavaperros, pero ¿cómo es el trabajo en esta maravillosa ciudad que es Bogotá, en exteriores?
en el cual en un momento tienes sol, luego llueve, luego tienes nubes densas que te quitan 3 pasos. ¿Cómo es el trabajo a nivel narrativo de mantener una secuencia en la cual estás rodando en exteriores? Bien Todos hemos pasado difícil. por ahí, pero tú Sí. tienes mucha experiencia en narrativa, en pelis, entonces ahí tienes que mantener el récord de luz en una secuencia, a lo mejor que ruedas incluso en 2 días diferentes. ¿Cómo haces ese trabajo en exteriores? Pues mira, yo creo que eso es tal vez es lo más difícil que hay en rodar en Bogotá por las variables del clima. Puede ser en un solo día, puede pasar de sol fuerte, tipo Cartagena, puede haber lluvia, pueden pasar unas nubes y te ocultan el sol 4 horas, pasa de todo en un solo día. Entonces, yo creo que lo más importante y como la premisa de cada día es como tratar de encontrar los planos generales. Yo creo que esa es la apuesta diaria es, vamos a hacer los planos generales, los planos de ubicación, y luego nos sacamos los ojos tratando de que todo pegue. Y los planos cerrados, a veces nos toca ir a otra locación 2 o 3 días después a cubrirlos porque, o porque empezó a llover, o porque no alcanzamos, o porque ya no tenía racor de luz. Pero en principio siempre trato como de sacar los generales, además porque son los que, en últimas, son los que aportan mayor valor de producción y mayor información al espectador en la forma en que estás contando una historia. Yo creo que en los últimos años, y esto es nuevo, he encontrado como una forma de narrar más con planos abiertos que con planos cerrados. Y eso es un poco como que empieza como en contravía con muchas cosas porque las series al tener una pantalla de 50 o 60 pulgadas, pues siempre va a presionar a que hagas más planos cerrados. Las películas a veces te presionan para que haga más planos cerrados por la importancia de los actores y de algún momento, pero a veces siento que los planos generales cuentan un poquito más y dependiendo de la escena, dependiendo del momento, tienen mayor efecto que un plano cerrado. Yo siempre estoy con esa constante de pelear por qué el plano cerrado y por qué en uno abierto, por qué no un lente 24 o un 32 y no un 100 o un 180. Y esa pelea es diaria y a veces se gana, a veces se pierde, pero yo creo que la intención de esta búsqueda es como tratar de encontrar mejores ángulos, encontrar mejores momentos con lo que puedes armar una puesta en escena. Claro, obviamente para efectos de televisión tú tienes que cubrir la escena en un plano abierto y luego entrar a ver los planos cerrados, pero ahí está cómo cambias un poquitico eso. Si yo no entro, sino que me quedo un Mm, poquitico afuera y quedo con planos más abiertos, o lo cuento con un solo plano, o las dos cámaras están en planos abiertos, no iguales, pero están en diferentes ángulos y uno más cerrado que el otro, pero están en planos abiertos y aún así funciona. Entonces, eso ha sido un ejercicio bien importante en los últimos años a raíz de Distrito y a raíz de Lavaperros, que gracias a Dios se ha ido involucrando también los directores y todo el equipo porque yo estoy como en esa búsqueda en tratar de pelear un poquitico con este plano cerrado mm, que me satura un poco y siento que ya lo he visto mucho, siento que ya se ha exagerado en la forma y en el uso y ya me choca un poco, entonces trato de mm. irme más atrás con la cámara, entonces eso ha sido como crucial en los últimos tiempos de mi carrera. Oye, tu última peli, Lavaperros, se estrena, creo que se estrenaba o se estrena en abril, ¿puede ser? No sabemos todavía, a lo mejor quizás se pospone, ¿no? Sí, Em, dime. ¿qué se sabe acerca del estreno? ¿Se Pues sabe mira, el, algo? el estreno oficial era el 16 de abril. Con esta crisis, pues no lo sabemos qué va a pasar. Nadie lo sabe porque no puede ser una cuarentena más larga de 2 o 3 Mm, meses y
y las salas de cine en Colombia van a tener que entrar en un proceso diferente de, yo no sé cómo manejar eso de la distancia social en una sala de teatro o o en un cine, entonces no sé qué va a pasar con eso, ahí hay mucha incertidumbre, muchas dudas. Hace poco hablaba con amigos y con mi familia, que mi familia está muy vinculada al arte, y, y eso es algo de lo que va a cambiar en los próximos meses y en los próximos años, cómo va a ser ese acercamiento a la cultura, porque ya ir a un museo donde están 100 personas en un cuarto, eso ya no, va a ser muy complejo, va a ser muy complejo. Sí. Ahí hay que Bueno, reestructurar muchas cosas. estaremos pendientes de eso y en cuanto a todo el proceso que tuviste en Lavaperros, eh, cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso, experiencias de rodaje, anécdotas. Bueno, Lavaperros es un proyecto muy interesante para estos tiempos porque viene con un antecedente grande. Para los que no saben un poco esta historia, lo voy a dar bien, bien cortica. Lavaperros es un guión de unos amigos escritores que hablaron con Carlos Moreno y le mostraron un poquitico su approach de una película que querían hacer con el mismo espíritu y con la misma esencia de Perro come perro. Nuevos personajes, nueva historia, pero tiene ese espíritu y esa esencia. Y Carlos lo recibió hace como unos 6 años, hizo algunos ajustes y se empezó a mover ese proyecto y a moverse en festivales de desarrollo donde se podía desarrollar el proyecto y conseguir como el dinero y resultó ganador del premio más grande que tiene el cine colombiano, el FDC. En esa época, hace 2 años o 3 años que se lo ganó, era como $1 millón. Mira, me acabo de inventar una cosa que no lo he hecho nunca, pero voy a poner el tráiler mientras estás hablando. Ah, bueno. Entonces, chévere. Entonces, ese premio que ganó la película generó como toda una expectativa y como todo un movimiento en función de qué iba a pasar. Y yo creo que para nosotros que estábamos como detrás de esta presión, como creo que lo que buscamos rescatar era como el lo que habíamos vivido con nuestra primera película, nuestra ópera prima, que casi todos los mismos directores de departamento participamos de nuevo en esta nueva, era como guardar esta intención de hacer algo diferente, borrando un poquitico lo que se había aprendido, borrando un poquitico como las fórmulas que uno trae en la maleta, borrando un poquitico como toda esa intención de que algo ya te funciona y tú sabes que no hay ningún problema en volverlo a hacer porque va a funcionar va a dar resultado. Aquí era un poco diferente, como que queríamos que Lavaperros nos planteara un reto de como esa sensación de que estás iniciando un nuevo camino, de que estás planteando una manera diferente, como que, hey, esto puede ser por aquí, ¿y por qué? ¿Y qué pasa si lo ves de este lado? ¿Qué pasa si lo ves desde atrás? ¿Qué pasa si cambiamos todo este concepto y nos vamos por acá? Entonces, creo que hace mucho rato no estaba en un proyecto donde nos planteáramos retos diferentes y yo creo que ocurrió en Perro come perro porque era nuestra ópera prima y no teníamos miedo en, en que algo saliera mal. Pero aquí con toda la experiencia que hemos ganado en los últimos años, ese miedo se traduce como en inquietudes, como en, pucha, ¿cómo hacerlo diferente? Entonces creo que fue día a día, era la constante como buscarle el otro lado. Y Carlos Moreno es muy talentoso con eso, en recibir los aportes de todos los directores de departamento. Diego López estuvo muy involucrado como director de arte, César Salazar como sonidista. Entonces como que había una química importante en el set donde todos estábamos en función de buscarle un nuevo camino a esta historia. Y yo creo que se logra, yo creo que
Cuando la vean próximamente, pues van a entender un poco de qué estoy hablando, pero, pero hay un valor importante en la forma de hacer este tipo de proyectos, como que en, en primera instancia estaba que, sobre todo para mí, sobre todo como Juan Carlos Gil, director de fotografía de Perro Come Perro hace 12 años y Lavaperros en el 2019, yo quería que no se viera igual. Así fuera el mismo ambiente, el mismo rincón oscuro de la historia, que es una historia de malandros, de gente que ha estado en malos negocios y en el bajo mundo y de violencia así fuera ese mismo universo, se tenía que ver diferente. Y yo creo que en esa era como mi mayor preocupación y mi mayor intención, pues porque sentía que durante todos estos años tenía que haber pasado y tenía que haber conocido y tenía que haber vivido muchas experiencias y tenían que verse reflejadas en este nuevo proyecto. Entonces, espero que para muchos si se sienta que Perro Come Perro es muy diferente a Lavaperros y eso sería pues mi mayor logro, pues. Claro. Bueno, a ver si tenemos pronto la oportunidad de verla. Juanca, ¿por qué decides un día irte a Los Ángeles? ¿Quieres abrir nuevos mundos por allá? ¿Estás cansado de Colombia? ¿Quieres explorar simplemente calidad de vida, seguir trabajando en Colombia? ¿Cómo es ese proceso quizá también más personal? Pero ¿por qué decides salir de Colombia? Bueno, eso tiene muchas variables, tiene bastantes porque inicialmente yo creo que era una necesidad de tener como una atmósfera como empezar a ver algo diferente, como refrescarme Ujú. desde todos los ángulos, desde no solo visual, sino de la forma en que se estaba viviendo, de la forma en que interactúas con una ciudad, la forma en que interactúas con tus amigos. Yo creo que yo soy caleño, viví hasta los 25 años, 26 años en Cali, luego viví 15 años en Bogotá, tuve una época que viví en Nueva York y, y quería como que siempre estaba esa intención rondando durante los años de vivir en otra ciudad y para mí siempre era como Los Ángeles una ciudad inquietante porque aparecía como no solo por el tema de Hollywood y que aquí se producía mucho y por el tema de la fotografía, sino por como ciudad, como conector de, de cierta experiencia de vida que te atrae. California es uno de los estados más grandes de Estados Unidos y en solo el estado tú puedes tener miles de playas, en montaña, en nieve, desierto, sin salir del estado. Entonces, esa experiencia yo siempre la había querido vivir y me atraía muchísimo. Y luego empezó como a llenarse esa inquietud de nuevas cosas, de la experiencia cuando vine por primera vez, que fue de paso para Sundance, cuando estuvimos con Perro Come Perro en el 2008. Estuvimos aquí en Los Ángeles haciendo las copias finales de la película y estuvimos creo que una semana y media con Carlos Moreno y Diego Ramírez y quedamos alucinados con la calidad de la luz. Era enero, mediados de enero, apenas estaba empezando el invierno y era una luz impresionante y yo sentía que en eso no había sido tan afortunado cuando vivía en Cali, cuando vivía en Bogotá, porque había luchado mucho con la luz y como que ya era hora de refrescarme con eso y de tener otras experiencias en función de la luz y yo creo que ahí fue abonando terreno la idea de venirme. También influyó mucho mi familia, mis hijos. Yo quería que tuvieran la experiencia con el idioma y con las otras culturas de una manera vivencial, no que aprendieran inglés de la manera que me tocó a mí, a los trancazos, y si estudiaba aquí, estudiaba allá, y como que siempre me sentí como atrapado durante toda mi carrera en seguir, en seguir, en seguir, en seguir, y nunca se concretaba al 100%. Incluso ahora yo todavía
sigo estudiando. Entonces, para mí eso era muy importante y era como un regalo de vida que le quería hacer a mis hijos y yo decía, ellos tienen que aprender inglés cuando estén jóvenes y de hecho ya lo logré, ya los dos hablan inglés perfecto. Mi hijo de 9 años y Juan Sebastián de 15 ya pues, parecen de acá nativo, pues. Pero eso Qué bueno. también ayudó a tomar la decisión. Y el último, ya como el detonante, que yo sentí que el último año, el último año que viví en Colombia, 2013, 2014, como que estuve bombardeado de proyectos de publicidad y proyectos en los que estaba involucrado que me llevaban como siempre al mismo lugar. Y yo sentía que tenía que haber otra forma de hacer las cosas, que tenía que haber algo nuevo, que tenía que haber algo diferente y sentía que todo el esquema no lo estaba dejando hacer. Entonces, en una semana tranquilamente yo podía estar haciendo un comercial y a los 2 días iba a hacer otro comercial y era la misma locación y al tercer día iba otra productora, otro director y era la misma locación, como que en una semana 3 proyectos, 3 directores, era la misma locación. No puede ser que en Bogotá, una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes, estemos rodando 3 comerciales diferentes en la misma locación. Eso a mí me rayaba mucho Sigue y, pasando, ¿eh? Sigue y, pasando. y me rayaba mucho también de que llegaban los mismos modelos, llegaba el mismo vestuario, la misma camisa azul y era como, hey, no puede haber otro color, no siempre tiene Sí, que ser la misma camisa azul comercial, tiene que haber sí, otros sí. colores y Y otras eso locaciones. y otras locaciones y eso me empezó con un poquitico a rayar y yo creo que ahí fue el detonante como que bueno, ya, yo creo que ya me tengo que dar un respiro, tengo que ir y volver y mirar otras cosas mientras esto vive ese proceso porque yo sentía que yo ya no estaba disfrutándolo y no sentía que mi aporte fuera a cambiar las cosas, es decir, mi aporte no iba a llegar a cambiar toda la industria de la publicidad y eso no tenía que venir desde otros ángulos y yo lo intenté, pero no se pudo y eso fue muy fuerte porque yo creo que vine en el momento más alto de mi carrera, donde estaba rodando muchísimo cada mes. Mi esposa era productora de una de las más grandes productoras de Colombia, de la Movie, y era socia, entonces era como, ¿ustedes qué les pasa? Están como en el mejor momento de sus carreras y por qué están yendo. Pero yo creo que era bueno hacer ese alto en el camino, era también un momento de hacer un año sabático y que inicialmente se pensó así como, vamos a un año sabático, vamos viendo qué va pasando. Y resultó que después de ese año ya, bueno, voy a empezar a buscar trabajo y me acuerdo que lo primero que me ofrecieron fue Malcriados, una comedia, como que, pero primero yo estoy acá, yo cómo voy a ir a Colombia a rodar Malcriados, yo no he hecho comedia. Y, pero empezó como toda esta necesidad de cambiar y de cambiar eh, los caminos por los que había recorrido y funcionó muy bien. Yo creo que me lo gocé mucho, me divertí mucho haciendo esa comedia. Y eso fue como el conector, el link que hizo que después entrara Narcos y después de Narcos Distrito Salvaje. Y lo raro fue que estando acá, empezaron a salir muchos proyectos en Colombia, como que todo Suele me pasar. llevaba, me llevaba de regreso y en estos 5 años, la mitad del tiempo he hecho proyectos en Colombia y ha sido raro, pero ya ahorita con estos nuevos respiros que me he dado y que he conocido formas de trabajar y conocido nuevos directores y nuevos procesos acá en la industria, como que voy allá con otra mirada y con otra forma de plantear Claro, las claro, cosas y ha sido refrescante, la verdad, ha sido como que liberador desde muchos claro. ángulos y me he sentido cómodo, me he sentido rodando en Colombia y conociendo incluso las limitaciones que hay en la publicidad. Bueno, Wow, ¿qué pasó? es que Instagram cuando llevas una hora de directo te corta directamente. Ya pasó Entonces una tienes que hora, volver. wow, no había Ya pasa visto una la hora. hora. Es lo que pasa cuando uno está con una conversación agradable, que se te pasa volando. Eso. Voy a ser Eh, más corto con mis respuestas. Pero entonces seguimos. Juanca,
Sí, que todavía, bueno, si tenéis preguntitas, no hemos contestado muchas preguntas, id dejándolas aquí en el cajetín de las preguntas y las iremos viendo. Vale, vale. Eh, Te quería comentar, ya para ir finalizando ahora con las preguntas de la gente. Foto fija, no hemos hablado mucho de la foto fija que tú también haces y que también está muy vinculada a toda tu carrera. Eh, ¿cómo vinculas tu foto fija con tu trabajo de cinematografía y viceversa? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Uy, esa respuesta no sé cómo contestarla. Pero yo creo que de alguna manera desde los inicios entendí que no podía vivir una sin la otra, como que eran completamente necesarias y engranaban perfectamente en la búsqueda que yo quería hacer. Y, y yo creo que siento que para mi carrera fue muy importante iniciar primero como foto fija, porque cuando me planteaba retos muy grandes en cinematografía digital, en video, llamémoslo así para hacer la comparación, eh, los planteamientos que uno tiene, así sean diferentes, los planteamientos que uno tiene sobre la luz en una foto a una imagen en video, eh, parten desde la misma premisa. Tú siempre estás como iluminando un espacio y un personaje y para de contar, ahí no hay nada más que hacer. Pero si este personaje se mueve y se desplaza en ese espacio, pues la cosa se va complicando. Y si sale a la calle, pues aún más. Y si se mete a un carro, 3 veces más. Entonces, como que la medida y la complicación de esto tenía una raíz, que era esta. Ujú, Entonces, para mí, como que lo que sea, aparentemente era súper complejo, para mí estaba resuelto en la raíz. Entonces, como que, pero porque esa raíz ya estaba durante muchos años, había avanzado en la construcción de eso. Y es muy importante porque yo me acuerdo que yo pasé muchas horas, muchas horas, muchas horas, muchos días, meses y años construyendo eso de una manera un poco extraña, porque ahorita no se hace así y mis amigos no lo hicieron así, mis colegas tampoco. Yo he hablado con Diego Jiménez y con Mauro Vidal y Paulo y Eduardo Ramírez y la construcción fue muy diferente, pero a mí por el hecho de venir de la foto fija, mi tarea y mi búsqueda en mis primeros años era mi plan era meterme a una biblioteca o a una librería. Me acuerdo mucho que iba a la librería Centenario de la Librería Nacional en Cali o a veces en Unicentro. Y en una mesa pedía un café y ponía, no sé, 6 libros y 10 revistas. Y empezaba a hacer una selección de imágenes que tuvieran algo diferente en la propuesta de iluminación. Y en medio de todo esto empezaba a tomar apuntes y a guardar, como a registrarlas en la cabeza. Al final de todo lo que había ahí en la mesa solo podía comprar una revista porque estaba en época de estudiante, no había ujú. forma, no había otra forma. Todo lo que había en la mesa terminaba con la revista más económica, pero me acuerdo que era una experiencia de aprendizaje mucho más grande que lo que pasaba en la escuela, porque ahí era donde todo ese conocimiento que está regado y que está disparado en muchas vías, era el momento en que hacía clic, era el momento en que se entendía y se conjugaba y empezaba a tener una nueva red y una nueva intención. Entonces, yo creo que ese trabajo de estudio y ese trabajo personal de investigación en estos momentos debe conservarse. Yo sigo estudiando incluso más que antes porque los cambios han venido con la tecnología a ser mucho más rápidos. Tú cambias de un formato o de formato de actualización de una cámara cada 6 meses, cada 4 meses y te la cambian toda. Así sea el mismo cuerpo, la misma red o la misma Alexa, le cambiaron todo el interior y la actualizaron y ya es otra cámara. Ya tienes que volver a empezar a ver, oye, ¿esto cómo se prende? Esto ya se prende desde el otro lado, cómo Oye, funciona pero todo su Pero interior. aquí quiero hacer un inciso y es,
tú eres de los fotógrafos que, por ejemplo, está muy involucrado en la técnica, cada actualización constante y tal, o te preocupas también un poco más de cultivar y reinventarte a nivel artístico y dejar quizá el tema técnico a veces más para el DIT y decirle, bueno, esto tal, no sé qué, porque yo he visto que hay como fotógrafos que son más técnicos y fotógrafos que son un poco más, digamos, que pasan un poco más de la técnica y se preocupan más por temas narrativos, ¿no? O eres un mix. Pero ¿en qué eres más nerd, digamos? ¿Hacia el lado más artístico de estar actualizándote a nivel creativo o hacia el lado más técnico? Yo creo que soy más del lado artístico, pero no descuido la parte técnica. Y por eso me rodeo de gente muy talentosa. Por ejemplo, mi DIT en los últimos años, que ha sido Carolina Rodríguez, pues es ella sí es la nerda de eso, de la parte técnica. Ella sí la que se lee todo el manual. Yo me leo los capítulos más importantes del manual y digo, bueno, ¿qué es lo que me interesa de esta nueva cámara? Ah, ok, ¿cómo trabaja el ASA? Listo, ya. Y para mí está resuelto, porque esa es mi Claro. intención. Pero lo que he hecho en los últimos años es más como esa estructura de tener todos los elementos y de empezar a hacer conexiones. Eso sí es importante. No es como que te leas las 200 páginas del manual y descuide lo otro. No, es como esa conjunción y esa interacción entre los elementos y la parte conceptual que vas creando. Ahí es Ujú. donde es importante. Y eso no llega en medio de un set. Eso no llega en medio de que estás viendo una locación o en medio de una reunión con 30 personas donde estás planteando cuál es tu propuesta visual. No, eso llega en un momento íntimo, aquí en tu escritorio, donde empiezas como a entender esto para dónde va y esto cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo marcar diferente y cómo puedo proyectar la historia, y cómo puedo potenciar los sentimientos de cada personaje a raíz de lo que voy a hacer. Entonces, yo creo que si hay un trabajo personal, que eso no se debe descuidar. Siento que lo que puedes hacer un seguimiento de la técnica porque no te puedes desconectar tampoco porque me tocó verlo y, y, y fue un proceso raro porque cuando llegó el mundo digital y aplastó el cinematográfico, que fue hace como unos 10 12 años, que llegó este boom, me tocó ver a directores que yo admiraba muchísimo, que tenían un control de la técnica y se las salían todos con las cámaras de cine de 35 milímetros. Y me tocó verlos apabullados por la tecnología, que no entendieron el sistema digital, no pudieron aplicarlo en sus nuevos proyectos y les tocó dar el paso atrás y dejar que entrara toda esta avalancha de nuevos formatos y nueva gente haciendo lo que ya lo dominaban. Entonces, creo que para mí sí es una decisión de estar muy conectado con todo lo nuevo que pasa y sobre todo acá, porque aquí todo sale hoy y mañana ya está a la venta en todo el mundo. Entonces como que tengo la fortuna de verlo de primera mano y de ir mañana antes de que lo pongan en una almacén, ir a probarlo. Entonces esto ha sido rico de la experiencia de vivir acá, de poder hacer muchas y muchas y muchas y constantes pruebas y las nuevas alianzas que se han creado, porque aquí hay una ventaja de que las empresas te conectan para que tú le hagas pruebas a los productos y reciben muy bien los comentarios que uno hace como director de fotografía. Mira, esto en el set no va a funcionar mucho, esto no va a tener la la forma práctica en que lo estás viendo, porque yo no trabajo así y mucha gente no trabaja así, entonces esto no va a funcionar. Entonces, eso es bueno, esa retroalimentación con las compañías fabricantes y esas alianzas han crecido mucho en los últimos años. Alianzas con Angie News, con la fabricante de los lentes Zoom, que son como los más importantes ahora, también con empresas como Baxis que hacen los wireless para señal inalámbrica, que tienen ahorita los monitores, los de las luces asteras, que también hemos entrado como en mucha comunicación en los últimos años. Entonces como que toda esa interacción hace que no descuides esa parte técnica, pero es que lo otro también tiene que ser importante, no se puede descuidar. Oye, y ahí me haces llegar también a un punto y es cómo te reinventas, cómo llegas a un punto de que terminas un proyecto. Yo, por ejemplo, siempre termino los proyectos y digo,
hostia, seguiría cambiando esto, cambiaría lo otro. Creo que en cierto modo es bueno porque es una forma de estar ahí como mejorando, pero a nivel creativo, ¿cómo te reinventas que dices, bueno, estoy ya cansado hasta el punto que he hecho ahora las películas, quiero dar un cambio, quiero empezar a probar cosas nuevas? ¿Cómo llegas a esas decisiones creativas de decir, bueno, quiero reinventarme, ¿no? Porque como fotógrafo y como parte visual que somos, tenemos que estar también de alguna manera, pues, como proponiendo cosas nuevas, ¿no? Para que no todo sea igual. Entonces, ¿cómo es ese trabajo de reinventarse Mira, hay para ti? dos cosas que han sido valiosas en mi carrera y una es que he podido tener la experiencia de trabajar en diferentes formatos y con muchos directores. Entonces eso ha hecho que de alguna manera todo lo que estás ejercitando en cada proyecto se plantea desde una base diferente. Entonces he hecho documental, videoclip, cortos, comerciales, películas, series. Entonces como que ya de entrada, si ahorita que estoy terminando un documental sobre el cannabis, mañana voy a hacer un comercial, entonces como que ya de entrada, ya el formato me está dando una plataforma diferente en que trabajar. Pero, pero eso ha sido como importante poder acceder a varios formatos y eso ha sido parte de la búsqueda. Yo no me quiero volver como el director de fotografía que solo hace series y que solo hace películas o que solo en una época hace comerciales, como que eso es bueno diversificarlo porque encasillarse te obliga a que te vas a repetir, como que Ujú. te crea un molde y te crea una caja que de ahí no sales y se te puede pasar la vida entera y de ahí no saliste. Entonces yo como que desde mis inicios no quería eso y parte también por eso es que la carrera de fotografía siempre ha estado ahí a la sombra de la otra, pero cuando estoy como muy saturado me pongo a hacer fotos y vuelvo y retomo muy fuerte la carrera de fotografía en disparar y hacer propuestas de iluminación y sabiendo que eso a la vez va a retroalimentar la otra. Entonces, Mm. una manera de escape y cuando ya se siente la saturación es esa. Y la otra que ha funcionado muy bien y es como cada 5 años hacer un alto, un año sabático. Y eso se lo aprendí a Mm. los profesores de Univalle que obligatoriamente lo tienen que hacer porque la institución se los pide. Y es un año donde se dedican a estudiar, a leer, a preparar sus propios proyectos personales y como que avanzan. O sea que, o sea que este año 2020 esto cuenta ya como sabático porque la Sí, cuarentena nos no, ha aquí ya, obligado, ¿no? eso ya es obligatorio, sí. Aquí, Sí, aquí sí. van a pasar de pronto más. Pero bueno, eso sí es importante porque en la medida en que uno para y, y, y revisa lo que ha pasado en los últimos años, como que tiene el control de dirigir un poquitico y corregir el timón y Mm. como que, oye, yo me quiero ir un poquitico más para este lado, yo quiero ir para este lado, porque llega un momento en Mm. que todo pasa tan rápido que ni te diste cuenta para No, dónde y ibas. fíjate que tienes mucha razón en eso que dices. A mí, por ejemplo, me ha pasado ahora en la cuarentena y es empezar a replantear. Primero que aprovechas el tiempo para estudiar y a la vez que estudias empiezas a replantearte cosas que venías haciendo y cosas que quieres cambiar o cosas que, bueno, cuando vaya a rodar, pues voy a empezar a probar esto, lo otro, tal. Y eso te lo dan esos parones, que tú, si no paras, en este caso porque nos hemos visto todos obligados a parar, y quieras o no, pues te ves obligado a replantearte cosas. Y eso es muy importante porque es una forma de meditar en ti mismo, empezar a observarte, empezar a ver qué está pasando y tal, y si es muy necesario. Y mira, yo me he dado cuenta por lo menos ahora en la cuarentena, de que, joder, uno va con el volumen de trabajo y pim, pim, y al final llevas como un mecanismo ahí que si no paras, no te das cuenta de eso. Sí. Y es No, muy y terminas encasillándote obligatoriamente, pues porque te lo exige el movimiento de las cosas, el movimiento de los proyectos, que hay un momento en que sí es necesario parar y reflexionar, total. como mirar para varios lados y mirar un poquitico para atrás qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste y qué podrías corregir. Yo he hecho, por ejemplo, estas evaluaciones con, sobre todo con proyectos que tienen continuidad. En el caso de Distrito Salvaje, fue muy importante hacer esa evaluación de qué habíamos hecho muy bien en la uno y qué debíamos corregir
para que no volviera a pasar en la temporada 2. Yo me acuerdo cuando yo presenté eso en una reunión con toda la gente, era como, este man, ¿qué le pasa? Era como así sintiéndome como escuelita, como un trabajo de universidad, pero yo siento que eso sí es necesario, que uno sí tiene que de parar un momentico el motor y revisar que todo esté funcionando y luego volver a arrancar y corregir el rumbo. Y me parece importante corregir el rumbo porque a veces las cosas se mueven solas y tú tratas de no perder el control, pero sí se puede pasar que durante muchos años estás haciendo cosas que no quieres y Sí, eso es total. normal, eso suele pasar. Y es bueno estar como tratando de llevar tu carrera por el lado que más te gusta, por el lado que más te sientes cómodo. Y yo creo que en los últimos años, y yo diría que gran parte de mi carrera me he sentido cómodo. Y eso ha sido muy bueno porque eso se ve reflejado en la manera en que actúas en el set, en la manera en que te Claro, comportas con la gente, cómo abordas los proyectos con los directores, con los productores, con tu equipo de trabajo, porque no estoy obligado a nada, no estoy cumpliéndole a nadie, ni estoy cumpliendo un, un formato de trabajo de tal empresa. Bueno, esa era una ventaja de ser freelance. No sé qué tan bueno sea ser freelance los próximos años, hacia el futuro mm, con esta crisis, pero esa libertad me dio mucha comodidad en poder escoger los proyectos y escoger los que siento que estoy a gusto. Eh, claro, total. eh, es muy difícil meterse en un proyecto donde no te van a dejar opinar, donde no, o van en contravía de lo que tú estás buscando y Mm, ahí es, muchas veces me ha tocado decir como que no, marica, yo no la logro ahí, yo no me veo mm. parado en el set con ese director y peleando por Sí, cada plano y como que estamos muy distantes, entonces yo ahí prefiero como dar un paso sí, es muy atrás. importante. Es muy importante tener esa sinergia con el director sobre todo, porque si no la hay, No, no... y a veces esa energía, claro, a veces hay ciertos choques con los directores o con los productores mm, y eso de alguna manera beneficia el proyecto, pero son choques que construyen, son choques constructivo, exacto. que te llevan por un nuevo camino, que te llevan por una nueva idea y que van creciendo en la medida del proyecto, en función del proyecto y que mejora algo, pero que uno esté peleando por simplezas o por cosas que definitivamente no compartes desde hace muchos años, pues ahí es un desgaste y yo prefiero evitar eso. Yo como que, uy, no, Sí, yo... total. sí. Mira, por aquí está Karina del documental de cannabis que hablaba. Saludos, está Camo, Hola Karina, Santiago Toya, mucha gente por amo. aquí, colegas, Linero. Bueno, Juanca, vamos a empezar por preguntas que nos están Dale, dale, dale. disparando con toda. A ver, mira, Oscar Filmmaker, ¿en qué proyectos estás ahora en cuarentena? Pues mira, aquí la industria tuvo una parada en seco muy fuerte desde hace 3 semanas. Y todo lo que estaba pendiente quedó aplazado. No ha sido cancelado, nada ha sido cancelado, pero todo ha sido aplazado hacia nueva fecha. Entonces, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, y todo se va corriendo. Ahí está por terminar el documental del cannabis, que es el que estoy haciendo con Karina Tiene buena pinta, ¿eh? sí, sobre la importancia de las nuevas leyes y de cómo se está moviendo, sobre todo en California, esta, estas nuevas medidas de la legalización de la marihuana en función de la salud y del bienestar de la gente que lo necesita por miles de razones. Entonces eso está muy interesante y está muy entretenido. Yo me lo he gozado mucho. Hay proyecto de serie para trabajar cuando se acabe esto, hay par de comerciales y videoclips. Pero ahorita en la cuarentena estoy estudiando, tengo la rutina de estudiar y pues hay días que no, hay días que esto es una montaña rusa y que vuelvo y entro a las noticias y me entra la angustia, eso no lo puedo negar, es bien fuerte el tema de... Mirar las noticias angustia Sí, bastante. sí, pero tampoco quiero estar tan desconectado porque aquí pasan cosas cada 2 o 3 días y te cambian el rumbo, como que sobre todo con el tema de los colegios, está bien complejo. Pero,
pero ahorita estoy estudiando y estoy preparando dos proyectos de serie que vienen para cuando se acabe la crisis, pues. Qué bueno. Mira, nuestro amigo Will Vela nos dice, ¿qué cámara recuerdas con mucho cariño y por qué? Oh, y saludos, Will. Eh, a ver, con mucho cariño. Yo creo que me he encariñado más con las cámaras de fotografía que con las cámaras de video y cine. Y creo que mi amor así profundo es hacia la Hasselblad, pues, porque ese ha sido como el formato ideal el que me ha planteado mayores retos a la hora de construir imágenes, porque era un formato cuadrado, porque era muy grande, pesada, porque costaba mucho todo lo que venía alrededor de esa cámara, y, pero aún la conservo y me la gozo mucho. De pronto sí hay una que me gustaba mucho, 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 era las SR3, que era super 16 milímetros, que creo que hice muchos proyectos con esa, me gustaba como su simpleza y podía estar funcionando en 2 segundos, era muy básico, muy elemental. Y a mí ese tipo de cámara me gusta mucho, estoy como muy lejos de las que tienen demasiados botones, estoy muy distante de las que tienen muchas opciones y que puedes hasta hacer color y editar dentro de la cámara. Eso no es para mí, eso no me gusta como querer abarcar todo en un solo producto y no es por ahí la cosa. Mira, Omarito, Guti, saludos para todos los colegas. Ahí Omar, están. Guti, un abrazo gigante. Alberto SM, ¿qué y cómo estudias? Pam, pam. Wow, yo creo que eso tiene muchas variables. Tiene muchas variables porque yo he desarrollado como un tema sobre la observación que, que no tiene solo un aspecto. No es que te pares ahorita salgas al balcón y a mirar por la ventana cómo ves el cielo, cómo ves la calle, cómo se comporta la gente y cómo entra la luz. Sí, eso es una parte, pero eso no lo es todo. Y tiene mucho que ver cómo te relacionas con todo el universo de tu arte. Entonces ahí tiene que ver el teatro, tiene que ver ir a Pintura, exposiciones música. y estudiar arte. Ahorita estoy como recogiendo todo el material y estoy publicándolo ahí en el Instagram de unos libros que estoy recomendando porque han sido pilares en mi construcción de la carrera y los conservo durante muchos años. Fue difícil como traerlos de Colombia porque es una tonelada y pesa mucho, pero han sido importantes porque encontré nuevas formas de hacer algo específicamente que yo estaba buscando y que eso me dio una nueva idea, que me conectó con algo o me hizo entender algo. Entonces, como que en eso sí hago mucho esfuerzo de tratar de estar viendo mucho material visual, más impreso y más en internet que estar viendo video o estar viendo material audiovisual. Lo digo porque cuando, cuando, cuando estoy viendo una película, por ejemplo, que me pongo a ver una serie o voy a ver una seguidilla de películas, yo trato como de entretenerme, trato como de aislarme un poquitico del rol de director de fotografía y disfrutarla. Yo soy honesto y es así. Sí. Después, cuando ya voy a verla por segunda vez o tercera o cuarta o quinta vez, ahí sí la desbarato y la desgloso cuadro a cuadro y la despedazo y después queda como una conclusión y como un resultado uy, esto está buenísimo para aplicarlo en un proyecto. Esta referencia me sirve muchísimo. Pero mi gran información o mi gran estructura de estudio es basada en libros de fotografía y de arte. Yo creo que ahí sí tengo tiempo de reflexionar más que cuando me están bombardeando las imágenes, como que, uy, yo no tengo tiempo de hacer tantas cosas, entonces como que prefiero disfrutar la película y luego lo desmenuzo, pero básicamente sí está más en los libros de fotografía.
Bueno, Juanca, estamos bombardeados de preguntas. Voy a seleccionar las que más o menos Dale, dale, dale. no hayamos contestado. Mm, mira, aquí hay unos que coinciden con varias y te la hace, a ver si lo conoces, a este personaje que te hace la pregunta. Chispas, parce, ¿cómo vas? ¿Cómo ha salido tu experiencia rodando en diferentes partes de? Crew, equipos, idiomas. Y luego aquí también tenemos a Diferentes. Edu, que también nos pregunta sobre los full frame y lentes Shin. Ok, pues Chispas, ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante ir a rodar a otros países y entender cómo se comportan la industria en cada uno. Tuve la fortuna de con la publicidad viajar mucho. Rodé en Perú, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Centroamérica, como que eso fue muy valioso de la publicidad, no solo por la cantidad de viajes que se hacían, sino por la manera de hacer un entrenamiento que a la final dio una experiencia y una forma de hacer las cosas muy rápido para cuando me iba a enfrentar a proyectos como largos y como series. Yo creo que por eso era tan importante para mí la publicidad y nunca la corté, nunca me desligué y siempre estuve y sigo conectado con la publicidad, porque de ahí en la publicidad puedes usar como todo lo nuevo que llega, las nuevas cámaras, los nuevos lentes, las nuevas luces, siempre tienes esa opción, no tanto en otros formatos porque no hay el presupuesto ni las condiciones para hacerlo, pero en la publicidad sí te permite hacer eso y para mí sí fue muy valioso y ha sido muy valioso como todo ese mundo publicitario que me ha dejado grandes experiencias. Y lo de rodar en otros países ha sido como yo siempre me he puesto como en el lugar de cuando un extranjero iba a Colombia y uno sentía que los extranjeros pensaban que nosotros estábamos en taparrabos y que no teníamos ni idea de nada y cuando llegaban a abrir el estudio de Congo era como, oye, que ustedes tienen todo. Y era muy sorprendente ver las caras a los extranjeros porque decían, ustedes la tienen clara y la parte técnica era como sorprendente, los foquistas y los gaffers en Colombia, la parte técnica está, en los últimos años eso ya está resuelto, eso ya no es un tema. Entonces, yo trato de cuando voy a otro lado es como quitarme esa imagen previa que te ha dado las noticias, te ha dado la prensa, te ha dado la gente que es que en ese país no saben hacer nada. Me acuerdo cuando fui a Perú que me decían que no había la infraestructura para rodar un comercial de pelo. Iba a ser un, no sé, creo que era Pantene. Y llamé a Mauro Vidal y le dije, Mauro, necesito un gaffer super pilo para rodar en Perú. Y me lo recomendó y resultó ser buenísimo y como que la gente súper pila y súper atenta. Y entonces como que de entrada yo me quito esa prevención que todo el mundo trae cuando Claro. o lleva para otro país y yo trato como de imponer lo menos y tratar de sacar el provecho de las cualidades que tienen en cada una en su forma de trabajo. Y yo creo que siempre es valioso y siempre aprendes algo, pues aprendes algo nuevo. Iba a contestar la de Edu. Sí, aquí está. ¿Qué opinión tienes de Full Frame? Bueno, hicimos una serie el año pasado con Alexa LF. Eso fue como julio y agosto. ¡Wow! Impresionante el tema del full frame por el nivel de detalle. Para mí es como la comparación cuando estás trabajando en formato medio y luego vas a formato pequeño y regresas al formato medio. Es como más o menos eso, es de pasar de una Canon a una Hasselblad o cuando Claro. hacía placa, cuando irme a placa, es más o menos el nivel de detalle que trae este sensor y que da unas posibilidades infinitas. Yo creo que estamos todavía crudos en encontrarle mayores cualidades. Yo creo que hay que rodar más, va a venir como mucha. Igual no deja de ser una herramienta narrativa, ¿no? Sí, sí, es una herramienta narrativa y funcionó muy bien con los lentes cine en esa serie porque estamos trabajando con pieles negras y necesitábamos como tener buena luz y no tener que bombardear y aplastar a los actores con la luz y funcionó muy bien esa
compañía entre la Alexa LF y los lentes SIM. Oye, hay un detalle importante que quiero hablar aquí sobre el tema de la luz en los actores, porque yo creo que normalmente lo hablamos, pero no entramos en el detalle y para mí es súper importante ese tema porque si tú le creas una atmósfera y un espacio al actor para moverse en un set, en un cuarto o en una sala, de alguna manera se debe sentir cómodo y natural en ese fluir. Si uno lo llena de trípodes, banderas y luces directas, yo no me acuerdo haber puesto una luz directa en la cara de un actor. Es como que eso no puede pasar por un set en el que yo esté trabajando. Yo siento que esa luz directa está incomodando de entrada al actor. Bueno, si voy a lograr un efecto porque tiene que ser así o porque abre una puerta y la luz lo encandelilla, ya tiene una justificación. Pero normalmente trato de que el actor esté cómodo con la luz y yo creo que eso es bien importante porque no solo le estás dando ese ambiente y esa atmósfera y que se sienta cómodo, sino que estás de una vez marcando tu propuesta visual, de cómo tiene que ir la sombra, de cómo tiene que ir la cantidad de luz en la zona alta. Ya de una estás tomando esa decisión. Y por eso, 99% de las veces, mis luces en la cara de los actores van filtradas. O van con una tela, o van con un difusor, o van con una cortina, o van con una trama, o van con algo, pero evito al máximo poner luz directa para que no incomode a los actores. Era un paréntesis porque lo tenía desde hace como Bien, media bien. hora que lo iba a decir y no lo dije. Ya. Bien, bien. A ver, ¿qué más nos preguntan por aquí? Lina, ¿cuál es el error más frecuente que se comete en set desde la dirección de foto? Yo creo que el más frecuente y en el que más nos enfrentamos a diario es el tema del tiempo. Yo creo que nosotros en Colombia venimos con una cultura de a todo le decimos, espérate un momentico, dame 2 minutos, dame 5 minutos. Para mí fue muy difícil romper eso, como, wow, ¿cómo quito eso de mi lenguaje? Porque, porque yo tuve reuniones con asistentes de dirección mexicanos cuando empecé a hacer lo de Narcos y era como, si tú me estás diciendo 2 horas, te doy 2 horas. Si me das 5 minutos, te doy 5 minutos. Pero entiéndeme que mi naturaleza como asistente de dirección es programar todo lo que viene, el vestuario, el maquillaje, el llamado del actor. Para mí quedó súper claro con esas reuniones de asistencia de dirección y yo comuniqué eso a mi equipo de trabajo y yo creo que los últimos 5 o 6 años han sido súper valiosos en encontrar que el manejo del tiempo tiene que ser preciso, como que tiene que ser Claro. respetuoso con los demás. Y si yo me veo en la obligación de que yo solicité 20 minutos para corregir una luz y no la pude corregir, y si no afecta como el resultado final, pues nos vamos sin esa luz. Y yo prefiero darme golpes de pecho y cada vez que vaya a ver el plano en pantalla o en pantalla grande voy a sufrir, me lo aguanto, pero yo ya di ese paso adelante de romper con esa dinámica de a todo darle espera, de a todo aplazarlo, porque rompe con una dinámica, rompe con el tiempo del director y el trabajo del ensayo y de la preparación del actor, que eso no va en función de nada. Sí, te estás demorando y te estás demorando y estás retrasando a todo el mundo. Entonces, para mí eso era súper valioso y hay momentos en que para mí es fuerte y pararme en la raya y decir, no, oye, yo he sido condescendiente y he sido generoso, pero esta vez no puedo hacer nada porque es la luz principal. Está en una grúa y no han prendido, se desconectó de la planta, necesito esa luz. Entonces ahí sí, casos de casos, pero la mayoría de las veces intento con todo el grupo de trabajo que seamos muy respetuosos con el tiempo. Yo creo que ese error es muy frecuente y hay que pelear Ya. contra eso, hay que pelear porque no llegaremos a ser tan profesionales y a tener el nivel internacional que todos los países se está manejando ahorita si seguimos con esa mala costumbre, pues. De acuerdo. Jackson Gómez, ¿qué tiene más prelación, lo estético o lo narrativo desde el esquema de iluminación?
Mira, yo creo que hay una ventaja y que yo abrazo así con todo el cariño del mundo, es porque me permite tener respuestas cuando creo que no hay ninguna solución, es el guión. Si yo no abrazo ese guión y no lo vuelvo como un elemento vital y que construye todo lo que yo estoy proponiendo, pues voy a estar tirando ideas al aire, ideas desfasadas, ideas sin sentido. Pero si yo estoy abrazado a ese guión y en comunión con ese guión, yo creo que todo funciona y todo tiene importancia. Entonces, el orden es desglosar ese guión, el orden es plantear tu propuesta visual en función de qué es más importante y luego darte unos gustos. Yo los llamo como golazos y para mí esos golazos que puedes meter en cada proyecto, pues son esas cositas que quieres hacer y que quieres reventarle, que quieres que esa escena quede memorable. eh, yo le apuesto a eso desde meses antes, desde que empiezo a leer la historia. Entonces, ahí es como una preparación, pero también hay una dosis de que no, esta escena no es tan importante, es suficiente con esto. Eso de ser suficiente es también, es duro de encontrarle como el sentido a la palabra, pero ahí voy aprendiendo a dominarlo y yo creo que en la medida en que uno aprende a ser suficiente con algo, no se engolosina con lo que sobra, no se engolosina con en poner más luces o en poner más movimientos de cámara o en mover más la cámara o en cosas que van a distraer y llega un punto en que hasta ahí es suficiente. Y, y he estado leyendo en estos días con mi familia un libro de Cerati y tiene mucho que ver con esto que Cerati decía que en sus composiciones llegaba un punto en que él quería como cantar y proponer nuevas ideas y un momento en que ya sentía que estaba la totalidad de la canción y que paraban y ya, hasta ahí era. Este era el momento de construir esa canción, ese era el momento de crear, ese era el momento de la lluvia de ideas y de escuchar nuevos sonidos y nuevos acordes y listo, ya. Pero no se puede uno quedar ahí patinando y dándole meses y meses y meses a una misma idea porque va a perder naturalidad, uno, va a perder espontaneidad con todo lo que puede traer eso para un actor o para un director y eso empiezas a valorarlo. Entonces, eso de la palabra suficiente tiene muchas ramas, pero yo creo que he investigado y he estudiado mucho como hasta dónde debo ser suficiente, hasta dónde debo decir que ya, no hay necesidad de hacer nada más. Y es doloroso porque, por ejemplo, con la corrección de color, me apasiona demasiado y a eso trato de invertirle muchas horas y ser muy consciente de lo que hago en el set para luego concretarlo y luego encadenarlo con la corrección de color. Eh, Llega un momento en que tengo que decir ya no más. Sé que hay un error, sé que hay un brillo que no me gusta, sé que hay una sombra que no me gusta, pero tengo que vivir con ello. Tengo Sí, no, que, hay que aprender a cerrar. sí. Y mira que una experiencia muy bonita que me pasó con eso fue con una escena muy importante de Lavaperros que se rodó durante 6 días y era físicamente imposible tener raccord de una escena que tiene 90 planos y que está construida por pedacitos. Entonces tratamos al máximo a que tuviera raccord, pero uno de los planos más importantes de esa escena, la cámara mira hacia abajo y el actor que está en el piso, que lo van a matar, era el mellizo, sale el sol durísimo del mediodía y es una luz súper fuerte y marcada en el piso. Y yo sufrí mucho porque Se ha bloqueado. Ahí, te ahí, había ¿cómo, perdido. cómo dejamos que eso avanzara? ¿Cómo dejamos que eso nos pasara? Espera un segundo que
Me va a tocar conectar batería porque se me está acabando. Ya, listo. Y después con el tiempo se volvió una escena tan importante para la película y donde pasan tantas cosas que ese momento de esa luz dura hacía como un señalamiento y como un punto de atención que hizo todo lo contrario. En vez de ser un distractor, se volvió como un Mm. empujón para que pusieras más atención. Y yo quedé muy sorprendido con la experiencia de eso y me ha pasado con otros proyectos en donde yo decía, listo, ya no más, tengo que vivir con eso. Y el resultado en el espectador es muy diferente a lo que uno piensa. Ya, Se va por otro camino y entiende otras cosas y conecta con otras cosas que uno dice, bueno, en la vida pensé que eso fuera a pasar, pero por eso es un buen momento de pensar hasta dónde es suficiente lo que uno hace. claro, total. Sí, a veces de los defectos salen buenos efectos. Yeah. Bueno, última preguntita, Juanca, que si no nos va a cortar Instagram otra vez. Vamos para las 2 horas ya. Guillo, Ok. saludos, Guillo. ¿Qué última peli o serie has visto que te haya marcado, inspirado y por qué? Uf, bien difícil porque he visto Difícil, mucho. difícil. Eh, Euforia, creo que es de las series que he visto últimamente. La vi hace como 2 meses. Todavía sigo pensando en planos, wow, que no sé cómo los hicieron, que han sido una construcción de atmósferas y de movimientos de cámara y sincronía, coreografías con los actores y con el set increíbles, increíbles. Y que estaban muy a tono con la historia, muy a tono con lo que le pasaba a cada uno de los personajes. Yo creo que de los últimos proyectos audiovisuales, creo que ha sido lo más interesante que he visto. Euforia. Yo Está en, no la he visto. Es una serie, ¿no? ¿De HBO, de Netflix o de es, dónde? es una serie de HBO, sí. Mm, Está genial, genial. qué bueno. ¿Y peli para completar los dos? Una serie y una peli, va. A mí me gustó mucho Joker. Me gustó mucho. Pues estoy en contradicción con lo que mucha gente dice, que a veces está sobreactuado, que a veces está pasado, como que... Sí, pero a mí me tuvo y me tuvo muy pegado a la pantalla. Y bueno, también tiene algo que ver que la proyección la vimos, yo la vi con Eduardo en una invitación que nos hicieron para verla junto al director en una sala aquí en Los Ángeles y wow, fue una experiencia muy bacana. Pero la película tiene un tratamiento de la fotografía que está muy relacionada, muy concreta con el personaje que es súper valioso. Yo siento que el trabajo que hicieron en la preproducción, ellos estuvieron casi 4 meses buscando cada esquina de Nueva York, cada escalera, cada puerta, cada local, cada fachada. Es súper valioso porque si has pasado por Nueva York y no has visto estas calles, ni sabes dónde rodaron esto. Es como que dónde las encontraron. Está muy bien esa búsqueda de los espacios y de lograr esos ambientes que me sorprendió mucho. Es un buen trabajo cinematográfico. Mm, la verdad que sí. Este año estuvieron muy buenos las pelis de los Oscar en Sí, general. Muy sí. buenas pelis. Pues Juanca, no sé si hay algo más que quieras añadir, algún consejo para esta cuarentena, algo que quieras aportar a la gente que esté empezando, consejo de vida personal. Termina como quieras esta magnífica charla que hemos tenido de 2 horas prácticamente. ¿Cuánto quedan? ¿5 minutos? Y sí, 5 minutitos. Bueno, la verdad no sabría qué viene para adelante después de esta crisis. Yo creo que nos va a tocar reinventarnos en muchos aspectos, pero yo creo que lo que va a relucir más es como una conciencia de lo que hacemos y de lo que gastamos. Yo siento que
Ahorita todos nos vimos afectados de alguna manera con la salud, con lo laboral, con lo económico, y esto va a generar que lo que tú gastas, despilfarras o derrochas en un set, eso va a ser ya va a ser inconsecuente, pues como que vamos a tener una cantidad de valores nuevos que vamos a empezar a aplicar en la vida diaria que va a permitir que seamos muy medidos en lo que hacemos. Y yo creo que tenemos la fortuna los colombianos porque hemos vivido así durante muchos años en la industria y hemos hecho lo mucho que hemos hecho, lo hemos hecho con poquito, con muy limitados de presupuesto, muy limitados de equipo, muy limitados de gente. Y yo creo que ahorita nos va a tocar seguir trabajando así y de pronto un poquito más apretados, pero esta crisis va a generar unos nuevos comportamientos con ese tipo de exposiciones diarias. Y consejo, yo creo que aprovechar este momento de que hay tiempo libre de estudiar. Yo ahorita también estoy estudiando, hay unos canales de YouTube. No he visto el tuyo, pero hay uno de YouTube sobre hacer corrección de color tiene mucho que ver también con lo de fotografía, de Lightroom y de todas las capas que uno puede hacer y cómo puede encontrar nuevos colores. Estoy estudiando eso y le he gastado semanas a estudiar sobre eso. Yo creo que ya domino el programa de Lightroom, que había sido una pesadilla, como que de muchos años haber trabajado en Photoshop y luego llega este como que, bueno, ¿y qué es lo que tiene nuevo? Y bueno, ya le encontré las virtudes y lo estoy aprovechando mucho. Como que ese tiempo es bueno de hacer eso que tienes pendiente y que nunca se ha podido, es el momento. Y nada, un abrazo a todos, espero que estén bien y que se cuiden mucho, permanecer en casa el mayor tiempo posible porque esto va a ser largo. No es pesimista ni nada, pero tiene sus altibajos y hay que estar súper pendiente. Y, no, y muchas gracias a vos por dejar este espacio abierto para que podamos charlar. Un placer, Juanca. Un placer tenerte aquí, charlar, tener estas conversaciones tan bonitas. Y nada, a todo el mundo que se ha conectado, pues muchísimas gracias. Los que quieran ver el live, todos los lives que estoy teniendo todos estos días, están colgados en mi página de YouTube, David Curto en YouTube, ahí os salen. Y ahí estoy colgando todas las charlas. Un temita ya que estamos, y es que ahora, a partir de ahora, las charlas serán de lunes a viernes, ¿vale? El fin de semana me lo voy a tomar de descanso, que creo que también es importante. Y nada, mañana seguimos con más charlas y el viernes también. Y ya luego el lunes nos volveremos a ver con más charlas. Juanca, una vez más, muchísimas gracias, tío, por tu tiempo y tu sabiduría. Espero que estés bien, tú y tu familia. Y nos veremos cuando todo esto pase, seguro. Seguro, seguro. Un abrazo gigante. Cuídate mucho y gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Se les quiere.